Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? En este vídeo revelamos 5 secretos que probablemente no conocéis sobre el Gran Museo Egipcio, que es uno de los museos más esperados de los últimos años, no solo por lo que significa para Egipto como atractivo turístico, sino por su incalculable valor para la comunidad arqueológica de todo el planeta. Pues empecemos. Nuestro primer secreto. ¿Es verdad que el Gran Museo Egipcio es un museo de récord? Pues sí, es un museo como ningún otro, ya que es el recinto cultural más grande del planeta. Se extiende por 480.000 metros cuadrados. Es el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Exhibe más de 100.000 artefactos de diversos periodos de la historia egipcia. Habrá 20.000 piezas nunca antes expuestas y otras están englobadas entre las más antiguas de la humanidad. Entre estas se encuentran más de 5.000 objetos que pertenecen al faraón joven Tutankamón. ¿Y qué otras sorpresas nos ofrece este museo? Pues el museo alberga el único obelisco colgante en el mundo. El obelisco está colgado sobre 4 columnas para mostrar el cartucho que había estado oculto por más de 3.500 años, ya que se encontraba en la base del obelisco. En este cartucho está grabado el sello único del rey Ramsés II. Otra sorpresa que nos ofrece el museo es la gran escalera, que es de 180 metros de largo. Pues a medida que el visitante sube estas escaleras rodeadas de gigantescas estatuas, va conociendo la historia de Egipto. Aún más, el Gran Museo Egipcio ha sido un edificio de récord desde su mismo diseño, porque su diseño fue asignado mediante un concurso de arquitectura en 2002. Los organizadores recibieron 1.557 solicitudes de 82 países, convirtiéndose en el segundo concurso de arquitectura más solicitado de la historia. En 2022, el museo ganó el premio al mejor proyecto en el campo de construcción verde en el Foro del Medio Ambiente y el Desarrollo. El segundo secreto que descubrimos aquí es quién va a recibir a los visitantes. Pues, para su sorpresa, el mismo Ramsés II los va a recibir. En la entrada principal, los visitantes encontrarán una estatua gigante de Ramsés de 3.200 años de antigüedad. Revive la magia del imponente rey egipcio. El coloso de Ramsés II se haya colocado en este atrio para guardar uno de los mayores museos del planeta, como ya hacía en la antigüedad en el gran templo de Petah, en Memphis. Nuestro secreto número 3. Tutankamón finalmente desvela sus secretos. Indudablemente la mayor joya del museo es la colección de Tutankamón y su fabuloso tesoro. La sala tiene 7.500 metros cuadrados de espacio de exhibición y muestra 5.400 artefactos, incluidos alrededor de 3.000 que no se han visto antes. Los 5.400 artefactos enterrados con el rey hace más de 3.300 años, incluida la icónica máscara dorada, finalmente se han reunido por primera vez desde que Carter los descubrió en el Valle de los Reyes. Más allá del valor y la belleza de la colección, esta es muy importante desde el punto de vista arqueológico, porque nos permite conocer cómo era el ritual funerario del antiguo Egipto, según el cual se tenía que acompañar al difunto una serie de objetos. Y además, esta colección nos ofrece la posibilidad de analizar el arte de su época. La tumba de Tutankamón es la única tumba real que ha llegado a nuestras manos intacta. La leyenda del faraón joven ha invadido el mundo entero y Tutankamón, que solo era rey por apenas unos 9 años, se ha hecho el rey más famoso de la historia de la humanidad. Ya llegamos a nuestro secreto número 4.
El Gran Museo Egipcio no es un museo, pues no es un mero museo, es más bien el complejo de museos arqueológicos más grande del mundo. El Gran Museo Egipcio incluye un espacio de exhibición, una biblioteca, un museo para niños de 3.500 metros cuadrados, un centro de conservación, unas tiendas comerciales, varios restaurantes, un centro de artesanías, un cine con aforo de 500 personas, un centro de convenciones, un centro de investigación y almacenes con capacidad para más de 50.000 artefactos. El conjunto es enorme. Aún más, el Gran Museo Egipcio es un símbolo de una victoria cultural, no solo para Egipto, sino también para toda una región cuya historia antigua fue saqueada por generaciones de aventureros. Ya llegamos a nuestro último secreto, pues el Gran Museo Egipcio es el museo de los grandes desafíos. Uno de sus mayores desafíos ha sido el diseño del edificio colosal. Claro que no se podían hacer otras pirámides, pero este museo egipcio no es menos imponente que las mismas pirámides situadas a 2 kilómetros de él. La estructura del edificio tiene la figura de un triángulo oblicuo y se considera un edificio de gran complejidad y dificultad de construcción. Estos desafíos incluyeron un techo de losa masiva de concreto blanco que se extiende hasta 40 metros. Otro mayor desafío que enfrentó al Gran Museo Egipcio ha sido el traslado de hasta ahora miles de artefactos procedentes de unas partes muy variadas de Egipto hasta su último destino en el museo situado en la meseta de Giza. Os podéis imaginar el desafío que supone la mudanza de cada una de estas piezas de valor incalculable, sobre todo que algunas de estas piezas son de tamaño gigantesco. El 25 de agosto de 2006 se trasladó la gran estatua de Ramsés II desde la plaza de Ramsés en el Cairo hasta la meseta de Giza, anticipándose a la construcción del Gran Museo Egipcio. La mudanza de la estatua de Ramsés II, con su antigüedad de casi 3.200 años, tuvo lugar en medio de la emoción de miles de egipcios que siguieron el trayecto de 10 horas de la gigantesca estatua de Ramsés II. Los desafíos no paran aquí, pues no podemos olvidarnos del traslado del mayor y más antiguo artefacto orgánico hecho de madera en la historia de la humanidad, que es la barca funeraria de Keops. El traslado de la embarcación de 4.600 años de antigüedad y que aún se conserva intacta duró 10 horas. Los expertos la transportaron sobre una estructura teledirigida diseñada especialmente para la ocasión. La barca solar, construida para que Keops pudiera hacer la travesía hacia el más allá después de morir, mide 42 metros de eslora y pesa 20 toneladas. Su dificultosa mudanza ha sido uno de los proyectos de ingeniería más desafiantes, ya que para su traslado se necesitaba casi un año de estudio, planificación y preparación. El Gran Museo Egipcio aún esconde muchas incógnitas que sus visitantes podrán desvelar en el futuro próximo. Por eso, todo el mundo espera ansiosamente su inauguración al público, ya que es hora que el enorme legado de la historia faraónica que estaba repartido en diferentes sitios se exhibe en un mismo lugar. El Gran Museo Egipcio es una herramienta valiosa para la investigación y la preservación de la cultura y la historia de Egipto. Os animamos a que no os perdáis las maravillas de este museo que abrirá al público en un futuro próximo. Os invitamos a que vengáis pronto a Egipto para descubrir los tesoros incalculables de este gran país. Finalmente, si este vídeo te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos para que conozcan más sobre el museo más importante de la civilización egipcia. Muchas gracias por ver este vídeo. Saludos a todos y a todas.